Buen día para todos. Mi nombre es Carol Tatiana Chalar, soy psicóloga, especialista en psicología clínica y desarrollo infantil y maestrante en psicología. Quiero compartir el día de hoy un tema que es de suma importancia dentro de la psicopatología, dentro de este curso, y corresponde a la unidad 2, que es modelos teóricos en psicopatología. Para dar inicio, quiero compartir una frase que me parece muy interesante que nosotros podamos hacer el análisis en torno a ella, porque además es muy diciente, y es: si hiciésemos todas las cosas de las que somos capaces, nos asombraríamos, de Thomas Edison. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros no somos capaces de reconocer las grandes cosas y todas las cualidades que nosotros poseemos. Y en el momento en el que nosotros podamos identificar todas esas cualidades y capacidades y habilidades que nosotros tenemos, yo creo que, como dice la frase, nos asombraríamos de ver todo lo que podemos hacer, ¿sí? Pero no lo reconocemos. Entonces, es como una invitación a eso, de que podamos empezar a hacer un reconocimiento de nosotros mismos. Bien. Bien. Aquí entonces está la tabla de contenido, que es lo que vamos a abordar durante esta unidad. Bien, entonces quiero de manera formal darles la bienvenida a todos ustedes, estimados estudiantes, a este curso de psicobiología, en donde vamos a abordar el tema de esta unidad, que es modelos teóricos en psicopatología. Entonces es un gusto para mí saludarlos. Quiero indicarles que este es un espacio de aprendizaje, de conocimiento, de construcción mutua, de ese conocimiento que realmente se va formando poco a poco en la medida en la que realizamos ese tipo de interacciones. Entonces, espero que sea de total agrado para ustedes. Quiero retomar un poco el tema que abordamos en la primera unidad, que estaba relacionado con la introducción a la psicología, a la psicopatología, y decíamos que la psicopatología proviene del término psique, que significa alma o razón, y patos, que significa enfermedad. Básicamente, ¿qué queremos decir? Que la psicopatología es o está relacionado, se constituye como una enfermedad mental, ¿sí? Es una enfermedad mental. Bien, ¿cuál es el propósito de este encuentro? Que podamos realmente identificar las diferentes posturas, las diferentes teorías que se generan desde cada uno de los enfoques o cada una de las áreas de la psicología. ¿M? Y cada una de las teorías de las cuales o en las cuales se aborda la enfermedad mental. Y se realiza precisamente es un abordaje clínico de la enfermedad mental. Entonces, digamos que es como una apertura, realmente una base que se va a brindar de cómo desde cada uno de los modelos se puede hacer esa intervención o esa comprensión realmente de la conducta humana. Bien, entonces decimos que cuando presentamos nosotros los modelos o cuando nosotros hablamos del modelo, decimos que esto nos sirve ¿para qué? Para nosotros poder explicar, para nosotros poder identificar esas conductas anormales, ¿sí? Porque realmente la psicopatología está relacionado con ¿qué? Con una conducta normal. Por eso decimos, es una enfermedad, es una conducta anormal, en el cual se puede interpretar, se puede diagnosticar desde diferentes posturas, y a su vez se pueden generar diferentes tratamientos o diferentes resultados desde cada una de estas áreas. Entonces, entramos con el modelo cognitivo. ¿Qué decimos en el modelo cognitivo? Que aquí se tiene en cuenta es la forma en la cual el ser humano, la persona, procesa la información. Entonces decimos que en la medida en la que nosotros procesamos esa información, nosotros podemos ir generando o no algunos desequilibrios. ¿Por qué? Porque depende mucho de la forma en la que nosotros percibimos el mundo y nos percibimos a nosotros mismos. Resulta que si hay alguna alteración en esas percepciones, ¿sí? Pues entonces podemos decir que ahí está sucediendo o hay un fallo a nivel mental. Resulta que si yo empiezo a escuchar, empiezo a ver,
voces, empiezo a escuchar voces, empiezo a ver personas y resulta que hay dos en el mismo lugar y la otra persona no lo está observando, pero yo sí. Entonces, ok, digamos que es un signo de alarma que nosotros debemos prestar atención. ¿Mm? ¿Qué podemos decir? Que se está generando una conducta desadaptada, una conducta anormal. En el modelo biológico que se concibe o que se dice que todos los trastornos mentales están relacionados con una enfermedad sistémica, es decir, que hay un funcionamiento que está fallando a nivel orgánico. ¿Qué quiere decir esto? Que resulta que la persona está presentando unos fuertes dolores de cabeza y resulta que le hacen un TAT, una valoración neurológica y se dan cuenta que no hay nada a nivel orgánico, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en estos aspectos? Que muchas veces las personas somatizan. ¿Mm? ¿Qué es somatizar? Que nosotros desplazamos esos malestares psíquicos, los presentamos y los desplazamos entonces hacia una parte de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, un dolor frecuente en una pierna, resulta que hacen la valoración y no hay nada a nivel orgánico que nos diga qué está sucediendo, pero está fallando a nivel orgánico. ¿Mm? Entonces, también es un signo de alarma. Desde el modelo conductual, entonces, ¿qué se tiene o qué se concibe? Aquí se tiene en cuenta que todas las conductas, o digamos que todo nuestra forma de ser, es aprendido. Desde el modelo conductual nos dicen que es aprendido. Entonces, en la medida en la que nosotros nos relacionamos con papá, mamá, amigos, primos, bueno, abuelos, personas cercanas, nosotros vamos adoptando ciertas formas de comportarnos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos también observando cómo se comporta el otro y en esa medida pues vamos adquiriendo esos aprendizajes. Pero no solo es a través del comportamiento de mamá, papá, que digamos que son las principales personas con las que empezamos a establecer esas relaciones, sino que también se da a través de la televisión, por ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros dejamos al niño mucho tiempo viendo televisión y no nos percatamos, por ejemplo, de qué es lo que está viendo ese niño en la televisión, que puede estar relacionado con niños en donde hay mucha agresión, en donde hay palabras soeces, bueno, todo esto el niño lo puede aprender y resulta que entonces le puede parecer muy cómico o muy agradable que empieza a destruir todo en la casa o empieza a destruir todo en el colegio o empieza a quemar los libros de los compañeritos. Entonces uno dice, esa es una conducta que no es normal, o sea, es una conducta anormal y hay que prestar atención, es una conducta desequilibrada. ¿Mm? Dentro del modelo psicodinámico, entonces, ¿qué se tiene? Que aquí lo que influye o lo que predomina son esas fuerzas internas, lo que llamamos nosotros el inconsciente, ¿sí? Lo que está por allá oculto que nosotros no logramos visibilizar de manera clara, que uno dice, no, es que no logro identificar por qué o qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, pues simplemente porque está allí, oculto. ¿Mm? Bien, tenemos aquí en cuenta también unas dimensiones. Las dimensiones están relacionadas con las causas, el diagnóstico, el tratamiento y cómo se concibe el hombre. No quiero enfatizar tanto en las causas porque están más como relacionadas a lo que ya habíamos hablado anteriormente, que por ejemplo en el caso del modelo biológico, la causa estaba relacionada con aquello que estaba funcionando mal a nivel orgánico, en el modelo psicodinámico que estaba relacionado con lo inconsciente, en el modelo conductista que estaba relacionado con esas conductas aprendidas, con el condicionamiento, y en el modelo cognitivo con esos esquemas mentales que están funcionando también de manera inadecuada. Bien, entonces, aquí con el modelo biológico, entonces, ¿cómo nosotros podemos diagnosticar? Pues simplemente se hace un mapeo de esas enfermedades mentales y perdón, de esas enfermedades que surgen a nivel biológico y entonces podemos empezar a hacer como un chequeo de qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Y podemos entrar a hacer un análisis ya posteriormente. ¿Mm? Dentro del tratamiento, entonces, ¿qué tenemos? Generalmente el tratamiento con esas enfermedades, ya digamos desde el modelo biológico, se hace es con medicamento, ¿m? Pero también se puede hacer a través de neurocirugía. Aquí digamos que los conceptos que asignan al hombre dentro de cada uno de los modelos, ahí digamos como que lo voy a dejar, no voy a entrar a enfatizar mucho en él, porque me gustaría que entráramos a ahondar otros puntos dentro del modelo psicodinámico. Entonces, ¿cómo lo podemos diagnosticar?
pues identificando que hay unas fuerzas inconscientes, identificando a través de la biografía de esa persona, es decir, de esa historia de vida, de esa infancia, de esa adolescencia, cómo fue vivida, cómo estuvieron estructuradas esas relaciones. Y el tratamiento se hace a través de psicoterapia, es decir, se hace un insight, como una valoración interna de lo que ha sucedido con esa persona en el transcurso de su historia de vida. Dentro del modelo conductista, entonces tenemos como diagnóstico que se hace una revisión de cuáles han sido, digamos, como esos hábitos inadecuados que la persona ha venido teniendo durante, no sé, el tiempo en el cual se identifique que se ha venido manifestando ese comportamiento, esa conducta. El tratamiento que se utiliza con frecuencia aquí, pues es la terapia de conducta. Dentro de la terapia de conducta, pues digamos que hay varias técnicas que se utilizan para poder abordar diferentes problemáticas. Y desde el modelo cognitivo, entonces tenemos que, ¿cómo se diagnostica? Porque identificamos que hay unas anomalías en esas estructuras y en ese procesamiento mental, ¿sí? Y cómo funciona ese procesamiento, esa, digamos, la mente. Dentro del tratamiento, entonces tenemos que se utilizan terapias cognitivas, ya sea a nivel individual, a nivel grupal, generalmente se utiliza también mucha psicoeducación para que la persona pueda identificar o pueda conocer, porque muchos realmente desconocen el origen de la enfermedad. Entonces, generalmente se hace mucha psicoeducación en el modelo cognitivo. Bien, aquí hay un video que realmente yo les voy a dejar el link para que ustedes lo puedan observar, porque pues igual es un video que es un poco largo, ¿sí? Como ustedes se pueden dar cuenta. Entonces, para que no entremos a ahondar mucho en él, yo les voy a dejar el link para que ustedes puedan con tiempo verlo. Aquí simplemente lo que va a hacer es mostrarles a ustedes unos casos y cómo se aborda desde cada uno de estos casos, cómo se aborda, es decir, cómo es el tratamiento que se le da a determinada enfermedad. Entonces, por ejemplo, aquí muestran un caso de depresión, de ansiedad, de estrés. Entonces, es interesante que ustedes puedan, digamos, como irse afianzando en este tema de los trastornos mentales. Bien, aquí pues una pequeña evaluación, que era la actividad que yo les decía que nos iba a servir para reforzar un poco lo que ya habíamos trabajado. Entonces, vamos a hacer una que otra actividad, realmente no las vamos a hacer todas, porque pues también la idea es que pues ustedes puedan pues irlas desarrollando en base a lo que trabajamos durante este encuentro, durante este video. Entonces yo voy a irles dinamizando un poco para que ustedes comprendan en qué consiste. Entonces, aquí encontramos es un crucigrama en el cual van a surgir unas ideas, unas palabras a través de unas oraciones. Entonces, en la primera nos dice la psicopatología está relacionada con, yo ya les había dicho, la psicopatología está relacionada con una conducta anormal. ¿Listo? Ahí tenemos entonces nuestra primera frase. Entonces, la segunda, busquemos. ¿Qué nos dice? El tratamiento utilizado en el modelo psicodinámico es, también lo habíamos hablado casi que en la anterior diapositiva, en donde decía que el tratamiento que más se utilizaba dentro del modelo psicodinámico era la psicoterapia. ¿Listo? Y así sucesivamente con cada una de las frases. Entonces ahí les va a ir mostrando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el tercer punto, en el modelo psicodinámico predomina el, ya les había dicho, inconsciente, ¿sí? Y bueno, ahí ya tienen entonces para que vayan ustedes afianzando un poco estos términos, afianzando un poco esa teoría que ya hemos venido manejando y que realmente es muy interesante que ustedes mismos la puedan abordar. ¿Bien? Y ya finalmente, entonces, ¿qué tenemos? Que las teorías juegan un papel muy importante como una orientación, como una guía para nosotros poder identificar cuáles pueden ser esas causas de esas conductas socialmente inadaptadas, cuál puede ser, digamos, el origen de esa enfermedad. Pues, por supuesto, cada uno de estos modelos contribuye a la comprensión de la conducta desadaptada, a las vulnerabilidades personales y resiliencia al afrontar diferentes situaciones. Aquí tenemos entonces las referencias bibliográficas usadas, ¿sí? Y eso era todo. Espero que haya sido de su total agrado este espacio.